Aleluya, querida iglesia. Qué lindo poder juntos alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial, declarando que Él es nuestro Dios Adonai, el quien nos salva, el quien nos restaura, el quien nos perdona. Qué mejor reconocimiento que como iglesia podamos hacer a nuestro Dios Adonai. Hermosas alabanzas que acabamos de cantar y siempre, querida iglesia, nuestras alabanzas expresan gratitud a Dios. Pues sí, seguimos cantando y conectados virtual, pero recuerden, muy pronto estaremos presencial, físicamente, y ahí seguiremos cantándole y alabándole a nuestro Señor Jesucristo. Porque domingos son días de celebración. Amén. Ok, amada iglesia, yo le invito a que donde esté, póngase en su lugar cómodo. Vamos a continuar predicando la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Precisamente eso es la palabra de Dios, la quien guía nuestros pasos. Amén. La quien nos da esa dirección clara. Y definitivamente no puedo dejar de hablar de nuestro lema Visión 2020. Porque con esa visión de Dios podemos avanzar en este nuevo año que estamos empezando, ¿verdad? Y precisamente, querida iglesia, todo este mes estamos enseñando una hermosa serie que tiene que ver con la necesidad de congregar en un templo, en nuestro templo, el templo físico, ¿ok? Y quiero continuar con las preguntas que había formulado el domingo pasado referente a la importancia sobre el congregar. Y quiero en esta hora compartir un hermoso tema que a la vez es pregunta. Y dice, ¿por qué debemos congregar? Mire, ese es el tema que vamos a la luz de la palabra a desarrollar en esta hora. ¿Por qué debemos congregar? Y este tema precisamente nos invita a que como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo que somos, como ese pueblo escogido de Dios que somos, debemos mantenernos fuertes en el Espíritu. Mire, hago énfasis en esto, debemos mantenernos fuertes en el Espíritu para que nada ni nadie nos haga desanimar, desistir o peor aún abandonar la obra de Dios. ¿Y quién es la obra de Dios? ¿Recuerdan? Somos tú y yo. Somos la iglesia. ¿Para qué debemos congregar? También debemos entender que seamos sensibles a la voz de Dios. Mire, sensibles a la voz de Dios que nos llama y nos busca insistentemente cada vez que nos alejamos de Él. Dios se manifiesta de muchas maneras a cada uno de sus hijos. Y eso nos invita a que nos volvamos a Él. Si las cosas no te están yendo como tú esperabas o estás esperando a inicios de este nuevo año, más nos vale volvernos a Dios. Hay cosas que nos toman de sorpresa. Pero ¿qué hacemos alejados de Él? ¿Qué hacemos enojados con Dios? Nosotros perdemos. Más nos conviene estar cerca de Él, buscando su rostro. Y Él nos está llamando de diferentes maneras. Por eso seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Para qué debemos congregar? También nos invita a que estemos siempre llenos del Espíritu Santo, viviendo el poder de su gloria en cada una de nuestras decisiones. Tú y yo tomamos decisiones a diario, pero también es importante ir pensando en las decisiones de fe, y una de ellas yo puedo decir el congregar o el volver a congregar en nuestro templo. Esa es una decisión de fe. Pero para tomar decisiones de fe, ¿qué necesito?
llenura del Espíritu Santo y vivir en el poder de Dios, en el poder de su gloria. Precisamente eso dice Gálatas 5, andad en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Amén. Por favor, vamos a nuestras Biblias, un texto bíblico muy conocido, el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 20. Dice la palabra de Dios, un versículo muy cortito y muy conocido por el pueblo evangélico. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, permítame leerlo. Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos a Dios. Padre, damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno en gran manera, mi Dios, porque nos permites abrir los ojos a un nuevo día y disfrutar de esas nuevas misericordias, de ese nuevo amor que tú tienes para con nosotros. Señor, gracias, porque una vez más pones en nuestro corazón el anhelo de congregar virtual, el anhelo de estar conectados. Señor, gracias porque tú nos llamas a tu presencia, tú nos atraes con cuerdas de amor y aquí estamos, Señor, como iglesia unidos para seguir alabando y bendiciendo tu nombre, pero también para aprender más de tu palabra. Te ruego en esta hora, Dios mío, que la unción de Dios, la gracia de Dios sea en mi vida y en cada familia que está conectado. De tal manera que la unción poderosa de la palabra de Dios corra desplazando obstáculos, impedimentos y podamos ser edificados a la luz de la palabra. Bendícenos, Padre, me pongo en tus manos, Dios. Ayúdame a predicar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, querida iglesia, este tema, ¿verdad? ¿Para qué debemos congregar? Y precisamente el domingo pasado proyectamos un pequeño video que también va a salir al fin del servicio de hoy. Por eso, por favor, no se desconecten, no abandonen la conexión y permanezcan hasta el final. En este video que grabamos previo a la reapertura de nuestro templo, que fue una solicitud que nos envió de Bethesda Central de Quito para nuestra reapertura, volver a la casa de Dios, al templo, realmente nos causó mucha consternación, muchos sentimientos encontrados, volver a caminar por el pasillo, entrar al templo, ver adentro los carteles, en fin, ver nuestro lema. ¡Wow! Hermoso, realmente fue un gusto poder vernos con los hermanos y hermanas que estuvimos presentes en esa grabación. Hermoso ver los arreglos que se está haciendo en el templo y los hermanos miraban y querían entrar y ver y conocer. Mire, querida iglesia, realmente ese debe ser el anhelo de toda la familia Bethesda. Volver a estar en la casa de Dios, volver a estar unidos con la familia Bethesda como ese cuerpo que somos. Por eso estos mensajes. ¿Para qué? Para despertar la sensibilidad, para despertar el sentimiento, el área espiritual de volver a congregar. Y cuando hablo de área espiritual, precisamente estoy hablando de la palabra, porque no solamente quiero apelar al sentimiento, a la emoción, sino al área espiritual. Y para eso la palabra de Dios. Entonces decía un poquito en la introducción de que el congregar no era un tema que necesitaba mucha discusión hace no mucho tiempo atrás. Hoy en la actualidad hay mucha controversia al respecto. Se escucha que el volver a congregar ya no es necesario. Miren, y hasta algunos consideran que es antibíblico. ¿Ve? Y precisamente de esos comentarios que uno escucha, ¿verdad? Cuando conversa con las personas, con los hermanos,
nacen estas preguntas que deben ser contestadas a la luz de la palabra de Dios. Preguntas como, ¿es una obligación congregar? ¿Es necesario reunirse en un templo físico? Mira esta pregunta. ¿Es pecado no involucrarse en la iglesia local? Entonces, todas estas preguntas tienen respuesta bíblica, la cual vamos a ir viendo a continuación. Y recuerdo que formulé una pregunta en el domingo pasado. Decía, ¿congregar es una opción o es un deber para todo creyente? Y vimos algunas razones, como el mismo texto bíblico que estoy tomando como referencia, Mateo 18, el versículo 20, donde están congregados dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Eso debemos entenderlo. Dios está aquí, junto en mi hogar, con mi familia, con mi esposa. También está allá en tu casa, mi querido hermano. Vimos lo que dice Hebreos 10, no dejando de congregar. ¿Se acuerdan? También vimos lo que dice en Hechos 11, que la iglesia del primer siglo congregaba en las casas, en las sinagogas, para ser enseñados por la palabra. También aprendimos en Primera de Timoteo 5:17, donde habla que los ancianos que predican la palabra, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué me hablaba ahí? Del sostén de los siervos de Dios. Vimos otro puntito por allá en Tito, capítulo 5, el versículo 1. Por esta causa te dejé en Creta, le decía Pablo a Tito, a su hijo en la fe, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y yo les había recordado algo sobre M400B, que Dios nos ha dado la capacidad, la habilidad, el poder para levantar sedes. Y eso es lo que hemos hecho con el favor de Dios, levantar siervos líderes que están al frente para que corrigiese lo deficiente, ¿verdad? Para que enseñen la palabra de Dios. Entonces, querida iglesia, recapitulando lo que vimos el domingo, congregar posibilita cumplir con los propósitos divinos de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, el congregar, dijimos, no es una opción. Todo cristiano comprometido con Dios y su obra y manifiesta una fe sincera y tiene el deseo de obedecer y agradar a Dios, debe congregar como un solo cuerpo. Amén. Qué hermoso poder recordar lo que vimos el domingo pasado. Pues precisamente ahora vamos a enfocarnos en el mensaje de este momento. Y la pregunta dice, ¿para qué debemos congregar? ¿Para qué debemos congregar? Si tú eres miembro de una congregación, a lo mejor no eres de Bethesda y justo hoy te conectaste y tienes tu templo, tienes tu pastor, vamos a aprender por qué debemos congregar a la luz de la palabra. O si tu familia Bethesda, de pronto te estás desanimando, como que ya no hay ese deseo de congregar por estar ya 10, 11 meses confinados, yo te animo a que lo consideres la palabra de Dios y lo obedezcamos. No es solamente decir, sí, yo tengo fe y quedarme sin actuar, sin tomar decisiones de fe. Debemos poner atención a lo que dice la palabra de Dios y decidir en fe, congregar en fe. Yo les puedo decir algo, iglesia, no tengan temor. Vamos es a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. No tengan temor, así como salen con libertad al supermercado, al mercado, se van al trabajo presencial, físico, pues cuánto más si vamos a la casa de nuestro Padre Celestial a darle las gracias.
Permítanme, yo puedo decir, y lo vamos demostrando en el video al final, se está elaborando todo lo concerniente a lo que nos establece Bethesda Central de Quito. Estamos ajustándonos al protocolo del COE nacional, el COE cantonal, el protocolo de Bethesda. ¿Para qué? Para proteger tu salud y la mía. Esto no es nada fácil. Por eso, iglesia, nosotros estamos en los preparativos, en los arreglos, mirando el bienestar de todos. Pero no tengas temor, querido hermano, querida hermana. ¿Ok? Yo les animo con este mensaje a que anhelemos volver a congregar. ¿Ok? Y oportunamente iremos hablando un poquito más sobre cómo va a ser el proceso. Porque es un proceso. Esto no es de volver a como antes. Es un proceso que debemos hacerlo bien prudente. ¿Amén? Entonces entremos pues en esta meditación de esta hora. ¿Para qué debemos congregar? Dios nos ha trazado propósitos divinos a la iglesia para cumplir con esos propósitos divinos. Si dejamos de congregar, sería imposible cumplir con dichos propósitos divinos. Ya por aquí vaya entendiendo que hay razón por la cual debo congregar. ¿Y cuál es eso? Cumplir con esos propósitos divinos. Ahora solamente piensa si te quedas solamente en casa y no quieres congregar. ¿Estarías cumpliendo con los propósitos divinos? De ninguna manera. Entonces, ¿para qué debemos congregar? Tómele nota. Yo voy dentro de este punto, que es la pregunta, ¿por qué debemos congregar? Vamos a 7 subpuntos, así rapidito. 7 subpuntos. El primer subpunto, que vendría a ser 1.1, dice, para demostrar obediencia a Dios. Vendría a ser como la respuesta a la pregunta, ¿para qué debemos congregar? Para demostrar obediencia a Dios. ¿De qué estoy hablando? De una sola palabrita, compromiso. ¿Puedes decir conmigo compromiso? Compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Es el acto que tú declaras en tus labios. Lo que tú declaras en tus labios lo sustentas con tus actos. Amén. Es compromiso. Por favor, Hebreos 10:25. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, aquí está el versículo mandatorio. No dejes de congregar, amada iglesia. No dejes de congregar. Yo les he dicho algo importante. Qué hermoso que cuando Cristo venga nos encuentre juntos, unidos, alabando a Dios como pueblo, como iglesia. Ahora solamente recuerda, yo les había también enseñado que cuando nos congregamos a alabar a Dios, allí es donde Dios envía bendición a su pueblo. Ahí se suceden los milagros, las transformaciones, la reconciliación, el perdón, la gracia, la unción, ¿verdad? Ahí Dios envía bendición a su pueblo. Entonces, primer punto, para demostrar obediencia a Dios. Segundo, ¿para qué debemos congregar? 1.2, para alabar y adorar a Dios. Para alabar y adorar a Dios. ¿De qué estoy hablando? De todos los días poner mi vida como ofrenda en sacrificio para Dios. Eso es lo que dice Romanos 12. ¿Ok? Hebreos capítulo 2 del versículo 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. No dice en medio de la casa, a lo mejor en la sala. En medio de la congregación. Cuando nos congregamos en el templo. Y qué hermoso poder alabarle a Dios, querida iglesia, como un pueblo unido. ¿Ok? Qué hermoso juntos alabar y glorificar. Mira, hace momentos cantamos hermosa alabanza. Oh,
Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. ¿Ve? Qué lindo poder juntos como pueblo reconocer que Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y alabarle, glorificarle. ¿Ok? Ahí está, para alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Perdón, ¿para qué debemos congregar? Vamos al tercero. ¿Para qué? Para edificarnos los unos a los otros. ¿De qué estoy hablando? De formar el carácter de Cristo en nosotros. Para edificarnos. ¿Qué es edificar? Es construir el carácter de Cristo en tu vida, en la mía. Efesios capítulo 4, el versículo 16. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, entonces, ¿para qué debo congregar? Para ir edificándome. Y Hebreos dice para ir animándonos al amor y a las buenas obras. Querida iglesia, el congregar nos hace bien, nos edificamos, nos sentimos bien escuchando la palabra de Dios. Sí hay momentos que cuando estamos un poco desordenados, la palabra, nos ubica, nos posiciona. El congregar, tengo la posibilidad de poder reconciliarme con Dios, poderle pedir perdón a Dios. Mire, entonces ahí es donde nos vamos edificando los unos a los otros. Vamos al punto 1.4. ¿Para qué debo congregar? Mire, me encanta. Y yo sé que a la iglesia le va a encantar también. El 1.4 dice, para celebrar las ordenanzas de Cristo. Para celebrar las ordenanzas de Cristo. ¿De qué estoy hablando? La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda celebra 2 sacramentos, bautismos en agua y la cena del Señor. ¿Ok? Y entonces, ¿para qué debemos congregar? Para celebrar. Qué hermoso que cuando vemos hermanos dando esos pasos de fe en el bautismo en aguas, ¡wow! Es hermoso porque como iglesia unida nos alegramos con esos hermanos que están siendo trasladados de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo y seguimos formando el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso precisamente habla en Mateo 28, 19 y 20, el versículo de nuestra misión, donde dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También habla ya en Corintios, ¿no es cierto?, sobre la aspiración a una buena conciencia. Por eso digo, querido hermano, si tú aún no te has bautizado, ¡qué hermoso! Estamos planificando, estamos trabajando en ello. Tenemos que hacer, recuerde, para bautizar solamente se necesita que haya abundante agua. Si no lo tenemos en el templo, pues veremos a lo mejor un río, una piscina, en fin. Pero de que hay que cumplir con este sacramento, debemos hacerlo. Pero me enfoco en el segundo. Lucas capítulo 22, el versículo 19 y 20. Ahí es donde también Jesús celebró la cena del Señor con sus discípulos. Y dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire, momentos en los cuales vamos a participar de la cena son momentos realmente de mucha reverencia y momentos de poder ser confrontados por Dios, por el Espíritu Santo, realmente cómo estamos, porque antes de participar de la cena dice, pruébese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pruébese a sí mismo. ¿A dónde me lleva esto? A tener una esperanza de ponerme a cuentas con Dios. Yo le digo algo, amada iglesia, no espere
ese día, ese momento para ponerse a cuentas con Dios. Hoy es un buen momento. Yo sé que Dios está hablando a su corazón. Si usted se da cuenta que a lo mejor está teniendo una vida desordenada, no hay un compromiso con Dios, no hay un interés en la palabra de Dios y hoy es un buen momento que usted vaya poniéndose a cuentas con Dios. Amén. Aproveche estos momentos. Si el Espíritu Santo le está redarguyendo que usted ha cometido una falta, póngase a cuentas con Dios. Ore a Dios ahí, ore y vamos a tener esa esperanza bendita de ver a Cristo cara a cara. ¿Para qué debemos congregar? Vamos al 1.5. Para animarnos a crecer en amor. Para animarnos a crecer en amor. ¿De qué amor estoy hablando? Del amor ágape. ¿Cuál es ese amor ágape? El amor sacrificial. Amar al prójimo a pesar de. ¿Ok? De eso me está hablando. Mira lo que dice Efesios 3, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Eso precisamente es una de las razones por las cuales yo me congrego, para animarme a crecer en el amor. ¿Verdad? Miren, ¿dónde se practica esto? Puedo decir así, es en las relaciones interpersonales. Aquellos que aman, a los que le aman también, ¿qué hacen en demás? Decía Jesús. ¿Por qué más bien no aman a aquellos que os maldicen? Aquellos que os persiguen, ultrajan y se burlan incluso. Entonces el amor ágape debe ser manifestado. Mire, querida iglesia, primariamente, fíjate en el hogar. Fijémonos en el hogar. Porque no es solamente ponerse al frente y predicar y enseñar. No. Dios guarde. Nosotros junto con mi esposa nos esforzamos en vivir la palabra. Porque debemos predicar con el ejemplo. Ahí es donde el amor ágape sale a la luz, se ejercita, se manifiesta. ¿Por qué? Porque en las relaciones, ahí se ve realmente qué amor estoy manifestando. En las relaciones de pareja, en las relaciones de hijos con padres, las relaciones entre compañeros en el trabajo, compañeros en clase, en el colegio o en la universidad. En esas relaciones, vamos al vecindario con nuestros vecinos, mire. Entonces, una de las razones para congregar es animarnos a crecer en amor. Amén. Y precisamente de eso hablaba el propósito, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a un sexto subpunto. ¿Para qué debo congregar? Para cubrir las necesidades de los hermanos. Mire, para cubrir las necesidades de los hermanos. Te pregunto, ¿tienes necesidades? Por favor, seamos honestos, tenemos necesidades. ¿Ok? Tenemos necesidades. ¿Quién es el que suple lo que os falta? Dios. Pero también Dios usa a las personas para poder suplir necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Querida iglesia, les puedo decir algo. Siempre seamos manito abierta. Siempre aprovechemos la oportunidad para hacer bien al prójimo. ¿Ok? Siempre busque ese momento y tú te vas a dar cuenta qué satisfactorio es poder hacer bien a alguien que necesita. Por favor, eso habla muchísimo del servicio. Mira, cuando tú sirves al prójimo sin esperar nada a cambio, por favor, Dios mira desde los cielos y Dios se ocupa en recompensarte.
¿Ok? Y mira lo que dice, ¿no? La pregunta dice, ¿para qué debo congregar? Para cubrir las necesidades de los hermanos. Estoy hablando de una palabrita, compasión. Hacer con amor. Y es un principio que Bethesda lo conoce muy bien. No voy a hablar de compasión del versículo, sino voy a hablar de Gálatas capítulo 6 del versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No solamente a los que nos caen bien. No solamente a mi madrina, a mi padrino, a mi garante. No, 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 no. Dice, hagamos bien a todos. Y mira lo que dice, hagamos bien. No dice el bien. Léelo bien. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia Bethesda. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ve? Por eso, por favor, más allá de separarnos un apellido de sangre, por favor nos une el amor de Cristo, nos une la fe, es lo que dice la palabra, en un mismo sentir. Qué hermoso volver a congregarnos en un mismo sentir, en una misma fe. Y mire, cuando volvemos a congregar, solamente recuerda cuando antes congregábamos, antes de la pandemia, ¿verdad? Congregábamos y platicabas, te relacionabas, ¿no es cierto? Y podías aprovechar la oportunidad para poder ayudar a aquel hermano o aquella hermana que necesita. A lo mejor se quedó sin trabajo y tú tienes la posibilidad de poder ayudarle, de contactar. O a lo mejor llega algún enfermo, hermano un poquito delicado de salud y tú puedes direccionarle a un médico. A lo mejor un joven necesita consejo, no es entendido por los padres, por sus cambios hormonales, en fin. Entonces, qué lindo poder acercarse a los pastores, conversar o algún siervo líder, ¿verdad? Yo te digo una cosa, no cargues tu carga solo. Cuando congreguemos, ¿ve? Ahí es el relacionarnos. Ahí podemos suplir las necesidades de los hermanos, mayormente los de la fe. Y con este punto termino, el subpunto, perdón. ¿Para qué debemos congregar? Para establecer más iglesias y discípulos. Mire, precisamente eso me habla M400B. La obra continúa, la plantación de iglesias continúa. Esto será hasta cuando Cristo venga. Pero ¿qué necesitamos? Tener gente preparada. Gente idónea, gente que lo poquito que recibe lo pone en práctica, gente apasionada por las almas. Escuche lo que digo, gente apasionada por las almas. Por favor, querida familia Bethesda o amigo que me estás mirando, si tú eres salvo, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tus padres? ¿Qué de tus hermanos? ¿Qué de tus seres queridos? Y yo digo lo que la palabra de Dios dice. Que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. O sea, que mueran sin Cristo. A estas alturas, mire, ¿cuántos han muerto por la pandemia? Pregunta, ¿cuántos de ellos cristianos? Y si cristianos, amén, gloria a Dios, ve, arriba en la presencia de Dios. Y si no fueron cristianos, si nunca recibieron a Jesús en su corazón, vivieron una vida desordenada, mujeriegos, borrachos, fumones, drogadictos, y nunca se arrepintieron. Qué pena, el desenlace es el infierno. ¿Dios quiere mandar al infierno? No. Dios quiere que tú y yo, amada iglesia, nos preparemos, nos instruyamos, nos capacitemos. Mira lo que dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo, ¿quién? Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién es los santos? La iglesia. Para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Querido hermano, si tú eres parte de Bethesda, no te hagas el desentendido. ¿Estás en una code? Si no estás en una code, por favor, hermano, ponte en contacto conmigo.
o con la pastora y aprendamos, instruyámonos, capacitémonos. Si los profesionales que tienen su trabajo particular se preparan, ¿cuánto más en la palabra de Dios? En estas épocas de pandemia se levantan cuántos predicadores que hablan, Dios mío. Uno se queda, ¿y eso está en la palabra? Y algunos hasta comparten algo que por ahí les salió de la barriga a un predicador. Asegúrate, querido hermano, que lo que escuchas esté en la palabra de Dios. Por eso mi interés. Asiste a una CODE. Siervos líderes, conéctense cuando tengamos mentoreo una vez al mes. Si no te conectas, ¿cómo vas a estar aprendiendo? Si no estás conectado en un grupo de jóvenes los días sábados, en una CODE de mujeres, CODE de varón, ¿cómo anhelas crecer? ¿Para qué debemos congregar? Para establecer más iglesias. Yo les animo, queridos hermanos, preparémonos, instruyámonos. El Señor Jesucristo ha preparado pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué? Para andar con el pecho inflado. Soy pastor, soy maestro, soy evangelista. No. Dios te prepara como un siervo líder, como un plantador, y estás frente en una sede, un grupo pequeño, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Para formar el carácter de Cristo en tus discípulos. Póngale atención a las CODE, póngale atención a Escateo, póngale atención a M400B. Amén. Déjenme terminar, querida iglesia. Entonces, amados hermanos, existen razones suficientes a la luz de la palabra sobre el para qué debemos congregar. Por eso, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, nos mantengamos siempre fuertes en el Espíritu, para que nada ni nadie nos haga desistir, desanimar de la obra de Dios. ¿Y quién es la obra de Dios? La gente. La razón del Evangelio, la pasión por las almas. Que seamos sensibles a la voz de Dios. Yo estoy segurísimo que hoy Dios habló a tu corazón. Entonces ahora actuemos. Ser sensible a la voz de Dios que nos llama insistentemente y nos busca día a día. Que nos volvamos a Él. No que nos alejemos, sino que nos volvamos a Él. Que como iglesia de Cristo estemos siempre llenos del Espíritu Santo, viviendo el poder de su gloria, tomando decisiones en fe y así dar respuestas a esta hermosa pregunta: ¿para qué debemos congregar? Esta decisión de fe, de volver a congregar, se logra solamente con esa visión espiritual 2020. Amén. Yo te invito, cierra tus ojitos, inclina tu cabecita ahí donde estás. Y mientras hablas con Dios, yo sé, estoy seguro que la palabra habló a tu corazón. Querida iglesia, reflexione por unos segunditos, medite cómo está su compromiso. Medite cómo está su fidelidad a Dios, cómo está su comunión con Dios, querida iglesia. Dios es bueno. Dios nos habló hoy. Ahora actuemos en ese llamado. Si tú por alguna razón te has desanimado, por alguna razón has bajado los brazos, estás pasando momentos duros, a lo mejor escasez, a lo mejor conflictos en la pareja, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo, y eso como que te ha desanimado. Pero hoy, en la autoridad de Dios, yo te digo, iglesia, acércate a Dios. Acércate a Dios.
Vuelve la mirada a Dios, amada iglesia. Vuelve la mirada a Dios, no al hombre. A Dios, a Dios, a Dios. Dependa de Dios hoy más que nunca. Anímese, aliéntese a volver a congregar, a volver a estar unidos con los hermanos de la fe. Hoy es un buen momento. Yo le invito ahí donde está. Hagamos esta oración juntos. Repita conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, en esta hora le doy gracias porque usted ha hablado a mi corazón. Reconozco que me he desanimado. Reconozco que ha habido circunstancias que han opacado mi fe, me han desobligado el volver a querer congregar. Perdóname, Señor, porque no he estado siendo fuerte en el espíritu y me he dejado llevar por los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque no he estado considerando a las almas como importante. Pero hoy he escuchado tu palabra y decido volverme a ti, Señor, de todo mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, y te ruego, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Tome el control de mi vida. Sé tú el Señor de mi vida, de mi corazón, y ayúdame a caminar mirando los intereses de Cristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Aprovecho para hacer un segundo llamado. Si tú, querido amigo, nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy yo te invito a que tomes esa decisión. Amén. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. He oído tu palabra, has hablado a mi corazón, pero en esta hora yo decido volverme a ti. Perdona mis pecados, borra mis culpas, mis rebeliones. Ven, Señor Jesús, a habitar en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida comprometida con Dios y con su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, querida iglesia y amigos que nos miran. Ahora más que nunca, tú y yo tenemos respuestas, razones suficientes para que debemos congregar en un templo físico. Recuerda, son decisiones de fe, pasos de fe que hoy hemos aprendido a la luz de la palabra. Amén. Pues hoy asimismo en esas decisiones de fe vamos a entregar lo que es del Señor. Amén. Ahí deben tener su sobrecito. Vaya ahí colocando su ofrenda, su diezmo, sus promesas misioneras, ¿verdad? Ahí habla un casillerito donde dice misiones. Recuerden, sus pastores son misioneros y estamos aprendiendo que el congregar es poder sostener a los siervos. Ahí están los pastores, ¿verdad? Y vamos a cumplir con Dios, querida iglesia. Devolvamos lo que es de Dios, ofrendas y diezmos, y démosle con alegría en nuestro corazón, no con tristeza, con alegría, con gozo. Demos para que Dios nos siga dando. Amén. Y querida iglesia, también les pido pongan mucha atención a los anuncios. Y ahí viene, antes de dar el paso, las ofrendas y los diezmos me pueden escribir por interno y yo con mucho gusto los visito, podemos orar juntos y recibo su ofrenda. Amén. Y solamente no dejemos pasar esta oportunidad por alto.
Recuerda, la iglesia somos tú y yo. Somos llamados a suplir las necesidades los unos de los otros. Y nuestro templo, como le digo, está en las mejoras, pues necesitamos ponerla bien, bien bonita. Amén. Cumplamos con Dios. Viene el anuncio que les había dicho del video de protocolo para la reapertura de nuestro templo. Mírenlo, mírenlo cómo estamos trabajando, preparando. Todavía tenemos que comprar algunos materiales, pero iglesia, por eso mi recomendación, si eres miembro de Bethesda, por favor, ocupémonos por nuestra casa, por nuestro templo. Disfrutemos de este video. Amén.